Seguimos entonces con Camilo de Melo Vasconcelos, quien nos va a ofrecer su ponencia Educación Patrimonial e Inclusión Social en los Museos, la experiencia del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo. Para él, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme placer una vez más estar aquí en Bogotá, por la 7ª vez. Ya me siento colombiano ya, en donde tengo muchos amigos tan especiales y tan queridos. Bueno, en especial debo hacer un agradecimiento a los organizadores de este importante evento, en especial al Ministerio de Cultura de Colombia y al Museo Nacional, en especial a Olga Cruz y a Fabio López, que me invitaron y son tan hospitalarios conmigo. Bueno, yo traje un texto y les voy a pedir permiso para leer el texto para que no ultrapase el tiempo, ¿no? Para que después sea posible hacer el debate con ustedes. Y les digo también que fue una coincidencia muy interesante, ¿no? Una coincidencia hablar aquí después de la ponencia de Sharon, porque tenemos muchos puntos en común y pienso que el debate será muy interesante al final. Bueno, ¿ya? Mis reflexiones se basan... Yo traje una síntesis de la ponencia y entonces aquí están para que puedan acompañar mejor y que no sea tan aburrido escucharme. Mis reflexiones se basan en la experiencia de más de 20 años como educador y en los últimos 4 años como docente e investigador del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo en el área de museología. En primer lugar, haré algunas consideraciones generales sobre el papel social educativo de los museos en Brasil y luego brindaré un panorama sobre las polémicas de la educación patrimonial en mi país. Al final, presentaré un estudio de caso basado en el proyecto educativo que se desarrolló durante 5 años con los niños de una favela ubicada en los alrededores del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo. Ustedes saben qué es una favela, ¿no? Aquí serían comunidades marginales o barrios de invasión, ¿no? Bueno, en primer lugar, el papel social y educacional de los museos en Brasil. Para el sentido común, el concepto de cultura aún está relacionado a la escolarización en el sentido restringido del término y se confunde con prácticas sociales que se identifican con una determinada élite que busca reforzar su estatus social. En ese sentido, apenas algunos segmentos sociales tendrían cultura y por esta razón la cultura se comprende de forma errónea como una categoría discriminatoria entre las personas que la tienen y las otras que carecen de ella. Según un antropólogo brasileño de nombre José Reginaldo Gonçalves, los museos se han asociado en las modernas sociedades occidentales y especialmente en Brasil con los espacios de cultura, entre comillas, en el sentido de la cultura letrada, de la alta cultura o de la cultura erudita, por oposición a las culturas populares. Obviamente, esta visión tiene una íntima relación con el contexto de creación de los museos modernos, tanto en Europa del siglo XVIII como en Brasil a partir del siglo XIX. Este origen recibió la influencia de 2 características que marcaron el perfil de estas instituciones: el carácter elitista y las dificultades de acceso para que la mayoría de la población entre en sus espacios. Los decretos de creación y los estatutos que regularon el funcionamiento de las instituciones museológicas durante el siglo XIX, tanto en Europa como en nuestro país, también definieron el acceso del público visitante, no solo con relación a los horarios y días de la semana, sino también a las formas de comportamiento que los visitantes tendrían que asumir dentro de los museos. Según una museóloga, ¿perdón? ¿Más lejos? A ver. Según una museóloga de Río de Janeiro, de nombre Luciana Sepúlveda, ella dijo en su artículo llamado Bárbaros, esclavos y civilizados, el público de los museos en Brasil, estoy traduciendo el título en portugués, mientras el Louvre, Museo Oficial de la Nueva República Francesa, tardó 62 años para abrir sin restricciones el acceso
al menos una parte de sus colecciones. El Museo Imperial Nacional, que ahora es el Museo Nacional de Río de Janeiro, que fue creado en el siglo XIX por la familia real portuguesa, que estaba huyendo de Napoleón Bonaparte, estaba en Brasil. El Museo Imperial Nacional tardó 93 años para hacer lo mismo. Para visitar el Museo Imperial tendría que ser amigo del director, estar bien trajeado. Y los museos abrían solamente de martes a miércoles de 1 a las 3 horas. Imaginen ustedes quién podría visitar el museo. En un país en el siglo XIX tenía más de 50% de la población esclava. Porque no sé si ustedes saben que nuestra independencia fue en 1822. Quien dio el grito de la independencia fue el Pedro I, hijo del rey de Portugal, pero seguimos con la esclavitud hasta 1888. Obviamente, en la actualidad, esta situación cambió como resultado de un largo proceso que, especialmente durante el siglo XX, en el contexto de la democratización de la cultura que permitió el acceso y el uso de las instituciones culturales educativas por parte de un público cada vez mayor, hizo que los museos consideraran la importancia de la categoría público en sus espacios en un camino de doble vía. Esto significa que se empezó a creer que los visitantes son importantes para los museos y que estos también son importantes para sus visitantes. En el siglo XX, el gran desafío para el mundo museológico fue volver cada vez más accesibles sus colecciones y sus propuestas para los visitantes de cualquier origen, franja de edad y seguimiento social. Ese desafío se transformó en una meta principalmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proceso de intenso cuestionamiento con relación a la función social de los museos. En las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, en el contexto de los movimientos estudiantiles y de la contracultura, especialmente en Europa, se divulgaron ideas de cuestionamiento también en el universo de los museos, considerados hasta entonces instituciones elitistas y muy distanciadas de las comunidades de su entorno. Uno de los lemas de los estudiantes del mayo de 68 en París era: ponemos abajo el Louvre, vamos a incendiar el Louvre porque el Louvre no sirve para nada. Qué bueno que no hicieron esto, ¿no? Bueno, estas corrientes generaron los ecomuseos, los museos de sociedad, especialmente en el contexto europeo, y los museos comunitarios mexicanos en el contexto latinoamericano. De modo general, esos movimientos que se reúnen bajo el nombre de Nueva Museología encontraron en las reflexiones de Georges-Henri Rivière y Hugues de Varigny-Boin a sus grandes inspiradores. La verdad es que la expresión Nueva Museología es una especie de discurso sombrilla, que alberga posiciones diferentes, pero que mantiene en común su oposición a lo que sería el museo tradicional. Menos que un discurso con fronteras disciplinarias bien definidas, se trata principalmente de un movimiento que afectó ampliamente los patrones de formación de los profesionales de los museos y colocó en pauta el papel social de esas instituciones en diversos países, incluyendo a Brasil. Según los teóricos de la Nueva Museología, los museos deben asumir su función eminentemente social y superar los límites de una concepción de cultura restringida a la producción y circulación de bienes culturales de la élite, proyectándose como instituciones afinadas con una sociedad democrática. El museo tradicional sería elitista y orientado hacia el mismo, distante de la cotidianidad de los individuos y de los grupos que integran las modernas sociedades. La gran preocupación de ese movimiento de la Nueva Museología fue el tema de la importancia de la presencia del público en los museos, que se empezó a considerar como el nuevo foco de estas instituciones, no desde el punto de vista de la cantidad, sino de la deseable interacción entre el individuo y el objeto en sus más diferentes contextos. Además, este movimiento de la Nueva Museología empezó a entender el museo como una herramienta que debería promover cambios en dirección del desarrollo social, proponiendo una agenda de acciones apoyadas en las demandas de la sociedad y no exclusivamente en sus colecciones. En ese sentido, mientras el museo tradicional concentraba sus acciones en el contexto de un edificio a partir de una colección y dirigida para un público meta, la Nueva Museología ampliaría estas nociones a la intervención en un territorio a partir de un patrimonio orientado a los intereses de la comunidad de su entorno. Es necesario resaltar que aunque estas nuevas experiencias y propuestas vinculadas al movimiento de la Nueva Museología hayan ocurrido en diferentes contextos,
Nunca existió una intención de abandonar las colecciones formadas y existentes en los museos tradicionales. Estoy de acuerdo, con una museóloga brasileña que se llama Manuela Duarte Cândido, cuando resalta que el tema esencial que surge a partir de la nueva museología y que también contaminó el trabajo en el contexto de los museos tradicionales es justamente la reevaluación del objeto de estudio de la museología y del foco de actuación de los museos, cuando se traslada de la colección y trata de concentrarse en las relaciones del hombre con su patrimonio. Otro punto interesante a destacar es la influencia de los paradigmas de la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972, especialmente con la introducción del concepto de museo y patrimonio integral, que terminaron aproximándose de la realidad museológica brasileña. Se percibe que aún después de haber vivido un momento difícil de su historia política durante el auge de la dictadura militar, en nuestro país la repercusión de las recomendaciones de la Mesa Redonda de Santiago de Chile asumió tal fuerza que se recuperaron a partir de la década de los 90. El jefe de la delegación brasileña en esta Mesa Redonda de Santiago de Chile sería Paulo Freire. Pienso que todos conocen a Paulo Freire, el gran filósofo de educación de Brasil, pero vivíamos un periodo muy negro de nuestra historia, muy difícil de nuestra historia con la dictadura militar, y Paulo Freire no pudo entonces ser el jefe de la delegación brasileña y pusieron una burócrata del Ministerio de Educación que nunca dijo a nadie qué había pasado en Santiago de Chile. Entonces en los 90 conseguimos recuperar todas las recomendaciones de esta mesa redonda y empezaron nuevos profesionales a trabajar con distintos públicos que no estaban en los museos. Considero incluso que muchos de estos principios están presentes en los diferentes proyectos que diversos profesionales brasileños colocan en práctica actualmente debido a la actualidad de los argumentos y de la realidad que viven los países latinoamericanos con relación a la realidad patrimonial que conocemos. Históricamente, si consideramos la comprensión sobre el papel social de los museos, se puede percibir que esta concepción sufrió cambios y alteraciones a partir de diferentes proyectos políticos e institucionales. Un principio que se volvió una preocupación constante de los profesionales del área museológica fue el tema de la conquista de nuevos públicos, que se encontraban totalmente alejados de nuestras instituciones. La conciencia de estos profesionales se dio en el sentido de que la institución solo sería una referencia importante para poblaciones de bajos recursos o completamente ajenas al universo museológico si hubiera una acción desde de adentro hacia afuera. En el sentido de que los museos y sus profesionales realmente comprometidos con la museología de línea social deberían asumir una postura de apertura en la perspectiva de transformar acciones que pudieran tener como consecuencia nuevas demandas sociales en nuestro universo de actuación. Una de esas acciones efectivas y que ha ganado fuerza en los últimos años tiene relación con el paradigma de la inclusión social. Esta es una discusión que atraviesa diversos segmentos, iniciativas, instituciones, incluso se constituyó en plataformas delineadoras de políticas públicas que se proclaman defensoras de los principios de la inclusión social en sus más diferentes formatos de actuación. El museo como institución pública debe tener como objetivo no solo la preservación del patrimonio cultural que alberga, sino también el importante papel de promover acciones culturales enfocando su potencial educativo y de inclusión social, actuando como agente de conocimiento y disfrute del patrimonio histórico, autorreconocimiento y afirmación de la identidad cultural de todos los ciudadanos, independientemente de sus diversidades. En el ámbito de esta discusión, surgió en el Reino Unido un movimiento bastante fuerte orientado a las discusiones alrededor de la inclusión social en el universo museológico, que ganó fuerza con la ascensión al poder del Partido Laborista en 1997. En este caso, el énfasis de los museos como instrumentos para la inclusión social se inserta en un proyecto político y moldeó las iniciativas y los experimentos que han ocurrido de este país hasta hoy. Estamos de acuerdo con Gabriela Aidar, que es educadora de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, que tiene un proyecto muy importante para los discapacitados, cuando destaca el hecho de que para comprender los orígenes de la inclusión social en los museos, debemos abordar el concepto de exclusión social, que según la autora se refiere a los procesos, entre comillas,
a través de los cuales un individuo o grupo de individuos se encuentra con acceso limitado a los instrumentos que constituyen la vida social y por eso son alienados de una participación plena en la sociedad en la que viven. Según esta autora, esta exclusión puede estar relacionada con 3 niveles: exclusión de los sistemas políticos, exclusión del mercado de trabajo y finalmente la exclusión de eslabones familiares y comunitarios. Muchas veces la exclusión llega al punto de ser llamada privación múltiple, porque está presente en todos los aspectos de la vida del individuo o de una comunidad que presenta índices de calidad de vida inferiores a las condiciones mínimas exigidas. Cuando optamos por asumir los principios de la inclusión social en trabajos museológicos, debemos tener la claridad de que esta práctica debe ampliar la utilidad social de los museos y también de que estamos asumiendo el tema ideológico de que nuestras instituciones, por ser públicas, tienen gran responsabilidad con esta sociedad que las mantiene. Por ello, deben actuar como agentes de cambios sociales. Diversas acciones museológicas empezaron apenas con la perspectiva de fomentar el desarrollo de nuevos públicos en el interior de las instituciones museológicas tradicionales y asumieron posturas más contundentes que se configuraron efectivamente en la dirección de la inclusión social. Además, el gran desafío cuando optamos por la inclusión social en nuestras propuestas museológicas es justamente insertarlas en el ámbito de los museos tradicionales. Ese es el gran reto. Trabajamos con museos tradicionales, sí, pero ¿cómo insertar el principio de inclusión social a partir desde el punto de vista de los museos tradicionales? Ese es el gran reto. En este contexto, debe residir nuestra creatividad y nuestro empeño en el sentido de alcanzar acciones de efectiva participación de los sectores excluidos de nuestras instituciones. Como afirman dos autores ingleses, Dodd y Sandel, comprometerse, entre comillas, comprometerse con ideas de inclusión social requiere que reconozcamos que lo cultural está inextricablemente asociado a lo social y especialmente que coleccionar, documentar, conservar e interpretar son medios para un fin, que sería promover beneficios sociales para la sociedad a la que pertenece el museo. Sin embargo, lo que muchos museos, en su gran mayoría, hacen es confundir sus funciones de preservación, documentación, investigación y comunicación con sus objetivos finales. En ese sentido, entendemos que los museos como instituciones públicas cuentan con un papel social de relevancia y por ello deben asumir y actuar como agentes de cambios sociales y convertirse en herramientas para la inclusión social, especialmente de los segmentos que están completamente ajenos y distantes de una institución que, especialmente en nuestro país, aún se configura como algo que puede ser conocido y apropiado. A pesar de ello, han ocurrido acciones en ese sentido a partir de profesionales involucrados e identificados con esos principios, como por ejemplo en la Pinacoteca del Estado, ubicada en el estado de São Paulo, es un museo de arte, el más antiguo museo de arte de São Paulo, fundado en 1905, el Museo Didáctico Comunitario de Itapuã, en Salvador, Bahía, hicieron una propuesta de un museo comunitario a partir de una escuela, el Museo de la Favela de la Maré en Río de Janeiro, que ganó un premio del Ministerio de Cultura en 2005, y en el ámbito del proyecto Girasol del Museo de Arqueología y Etnología, que le presentaré a continuación. Bueno, antes de hablar de ese proyecto, quería decir una cosa. En Brasil hay una gran polémica al respecto de ese término. ¿Qué es la educación patrimonial? ¿No? Se utiliza ese término de muchas formas, pero es interesante hablar un poco de qué entendemos por educación patrimonial. Los análisis de la educación patrimonial surgieron en Brasil en 1983 durante la realización de un seminario organizado en el Museo Imperial de Petrópolis, que es una ciudad del estado de Río de Janeiro, y donde Pedro II, que fue nuestro segundo emperador, vivía en las épocas que hacía mucho calor en la capital, Río de Janeiro. Entonces se iba a Petrópolis, que estaba más en el cerro, y se hacía un tiempo mejor. ¿Y dónde vivía? Después que vino la República en 1889, esta casa, esta residencia de Pedro II, de la familia imperial, se cambió para un museo imperial. Bueno, este seminario en 1983 fue organizado por una museóloga carioca de Río de Janeiro, María de Lourdes Parreiras Horta. Su objetivo era analizar la importancia para la historia de la preservación de monumentos y objetos culturales, además de definir líneas de acción educativas en museos.
Inicialmente, esta expresión se tradujo del término inglés Heritage Education y se definió de esta forma, entre comillas, la enseñanza concentrada en el objeto cultural, en la evidencia material de la cultura o incluso como el proceso educativo que considera al objeto como fuente primaria de enseñanza. Este fue un artículo que ella publicó en 1984. En este contexto, algunos supuestos fueron fundamentales para la autora y museóloga de Río de Janeiro. El primero fue considerar que el objeto no era un recurso, sino una realidad, pues el contacto con el objeto permitiría una experiencia concreta, no verbal, y por eso haría posible que todas las personas conocieran el pasado que heredamos. La autora también indicaba que para desarrollar esta metodología era importante discriminar las diferencias entre la educación formal y la educación no formal. Aquí, el objeto se consideraba el punto de partida o la realidad básica de la que se podría deducir un universo de informaciones y posiciones. Se puede percibir que esta autora proponía una metodología para la lectura e interpretación de los objetos culturales basada en algunos principios de la psicología del aprendizaje y de la percepción con influencia de la teoría de Jean Piaget, a partir de algunos elementos fundamentales como la percepción, la motivación, la memoria, la emoción y los niveles de desarrollo del pensamiento. De esta forma, sugería una metodología integrada por 3 etapas: la observación del objeto, el registro del objeto y la participación. Su propuesta influenció enormemente el universo de los museos, donde a partir de la existencia de diferentes servicios educativos se empezó a asumir tal metodología como la más adecuada para el desarrollo de proyectos propios y, en mi opinión, casi que con una perspectiva consensual, sin muchos análisis ni polémicas. Actualmente, más de 20 años después de estas conversaciones iniciales de 1983, que pautaron diversos trabajos educativos en los museos, esta misma autora amplió la definición sustituyendo la expresión objeto por la de patrimonio. Y esta ahora es la definición que hizo en una publicación. La educación patrimonial sería entonces un proceso permanente, como está ahí en la pantalla, y sistemático de trabajo educacional concentrado en el patrimonio cultural como fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo. A partir de la experiencia y del contacto directo con las evidencias y manifestaciones materiales de la cultura, en todos sus múltiples aspectos, sentidos y significados, el trabajo de la educación patrimonial busca llevar a los niños y a los adultos hacia un proceso activo de conocimiento, apropiación y valoración de su herencia cultural. Esta propuesta metodológica pretende proporcionar una herramienta específica orientada a la lectura e interpretación de los bienes culturales de cualquier naturaleza, ya sea una ciudad, un sitio arqueológico, un sitio histórico, un área de preservación ambiental, etc. Para ello implica 4 etapas definidas para la autora. Estas son las 4 etapas metodológicas para explorar un objeto. ¿No? ¿Está correcto? Según Mario Chagas, antes de 1983 existían otros trabajos educativos importantes en Brasil. Sin embargo, no se autodenominaban educación patrimonial. Aún así, presentaba una preocupación por definir metodologías de acción orientadas al tema del abordaje educativo de bienes culturales, tanto en contextos museológicos como fuera de ellos. Para este autor, la educación patrimonial se debe considerar más allá de una propuesta metodológica y puede verse como un campo de reflexión, actuación y conocimiento. En un artículo, Mario Chagas publica las siguientes frases. Al hacerse heredera de la Heritage Education, la educación patrimonial renunció a un diálogo posible potencialmente fértil con los museólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos y educadores brasileños. Ese formato de educación patrimonial deja de considerar una serie de trabajos anteriores. En los últimos 20 años, la expresión educación patrimonial se consagró en Brasil no como metodología, sino como campo de trabajo, reflexión y acción. La expresión educación patrimonial fue antropofagizada.
En ese sentido, las reflexiones y prácticas educativas desarrolladas por un conjunto de profesionales que toman como punto de partida la relación de individuos y grupos sociales con el patrimonio cultural, material e inmaterial, forman parte de este campo amplio. Conclusión: la idea de un marco cero para la educación patrimonial ya no tiene sentido. Insisto en decir que la educación patrimonial fue devorada y ahora está siendo regurgitada con nuevas significaciones. Esto también tiene que ver con distintos puntos de vista que tiene Mario Chagas, que también es museólogo de Río de Janeiro, profesor de la maestría y doctorado en museología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y María de Lourdes Horta, porque ella defiende que es una propuesta metodológica a partir de estas 4 etapas, que va de la observación del objeto, su registro, la investigación y la apropiación, con distintos objetivos, con distintos recursos y actividades. Bueno, entonces entramos ahora en un estudio de caso, que es el proyecto que desarrollamos por 5 años en una favela que está ubicada al lado del museo, en el campus de la universidad. Bueno, el proyecto Girasol, que se llama el proyecto, una reflexión sobre un proyecto de educación patrimonial inclusivo. A fines del año 2005 y hasta la actualidad, iniciamos una propuesta de trabajo con la comunidad de la favela San Remo, ubicada muy cercana del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo, con la nítida intención de que la comunidad de la escuela pudiera acercarse a nuestra institución, en una escuela de niños de 3 hasta 6 años. Nos informaron sobre un cambio en la dirección y en el cuerpo docente de la escuela, que se empezó a llamar Proyecto Girasol, contando incluso con una nueva sede y una nueva propuesta pedagógica con mayor participación de parte de los padres y de la comunidad de la propia favela en las actividades propuestas por la entidad educativa. Antes ellos nos buscaban para hacer una visita muy sencilla de 1 hora y ya, y no regresaban. Entonces, con los cambios que hubieron en esta escuela, entonces nos interesaba, teníamos ganas de hacer un proyecto de largo plazo, de no ser solamente una visita a la exposición. De esta forma, entonces, buscamos la dirección de la escuela, presentamos nuestro deseo de retomar un proyecto de largo plazo que no fuera apenas una visita al museo, y la dirección demostró gran interés por el desarrollo de una propuesta conjunta que pudiera involucrar el cuerpo docente, a los niños, los padres y el museo. En esta reunión, los profesores manifestaron una enorme expectativa por una propuesta que pudiera establecer una alianza entre los objetivos desarrollados por la acción pedagógica de la escuela con nuestra experiencia en el museo. De esta manera, elegimos 3 ejes temáticos que han orientado nuestro trabajo a lo largo de los 2 últimos años. Los objetivos serían estos. Diversificar nuestro público de actuación en el museo, porque nuestro público, la mayoría, 90%, son niños de las escuelas. Queríamos diversificar el público también para los niños de la favela, cuya mayoría, sus papás son trabajadores de la universidad, en la limpieza o son custodios. Siempre pasan por el museo, pero nunca entraban en el museo. Otro objetivo sería acentuar la función social de una institución museológica al trabajar con públicos inclusivos que normalmente no tienen acceso a los espacios de los museos. Contribuir con la profundización de la relación entre la universidad y las comunidades de su entorno por medio de proyectos de cultura y extensión. Ampliar los análisis con relación al concepto de diversidad cultural en la perspectiva de que la convivencia con las diferencias culturales puede generar la comprensión de estas y establecer un proceso de interacción social. Entonces, para el trabajo elegimos 3 ejes. Primero, función y la naturaleza de una institución museológica. ¿Qué es un museo? Para públicos que nunca han visitado un museo, todavía y aún más públicos de 3, 4, 5 años, en esta franja de edad. ¿Cuáles fueron las influencias de las sociedades africanas en Brasil, ya que tenemos un acervo importante? No tan importante cuanto las colecciones indígenas que tenemos, ¿no? Nuestro museo es muy conocido por las colecciones indígenas, tanto arqueológicas como etnográficas, y tenemos una pequeña colección de
de etnias africanas y afro-brasileñas. Para trabajar, a ver, esta es la ubicación de la escuela dentro de la favela. Esta de Puerta Azul es la sede de la escuela. Y aquí el museo, donde está el techo azul, lo ubican. Y la favela está muy cerquita, se puede ir caminando, entrando por una puerta ahí, donde está Avenida 2, que es Dois en portugués. Avenida 2 ya empieza la favela. O sea, hay una puerta que en 1995 la universidad cerró, puso un muro enorme, porque este terreno pertenecía a la universidad. Pero como la favela creció muchísimo, ahí viven como 25,000 personas, la universidad no quiso más tener ningún problema o ninguna relación y puso un muro enorme. Y tenemos que pedir permiso para entrar y salir de esta puerta. Bueno, para trabajar el eje temático relacionado con la función y naturaleza de una institución museológica, desarrollamos una estrategia de trabajo que se inició con la discusión de la noción de colección. Para ello, seleccionamos diversas colecciones de objetos que los niños normalmente guardan: juguetes, latas de gaseosas, revistas de cómics, postalitas, llaveros, etc. A partir de ahí, decidimos proponer la realización de algunas actividades de carácter museológico, tales como organizar estas colecciones con base en algunos criterios: color, forma, tamaño, etc. Después de esa actividad realizada en la sede de la escuela, ahí estamos haciendo muchos ejercicios o actividades sobre las colecciones que tienen los niños, ¿no? Los cómics, ¿cómo se llama estos? ¿Tarjetas? Monas, ok. Depende de la región, ¿no? Después que hicimos esas actividades con los niños, ese es un cómics, ¿no? Es un cómics muy famoso en Brasil, Mónica y su pandilla. Se lee muchísimo, incluso no solo los niños, los adultos también. Sí, aún hoy. Y ellos tienen muchas de estas colecciones. Entonces hicimos muchas actividades de separar por colores, por personajes. Hay 4 personajes: Mónica, Cebolinha, Cascão. Es un niño que a él no le gusta bañarse, está siempre sucio. Y hay Mónica, que pega a todos los niños, y Cebolinha, que tiene pocos pelos, ¿no? Bueno, a mi esposa le encanta leer, hasta hoy le encanta. Toda la familia de ella lee cómics, hasta hoy. Es fascinante, ¿cómo es? Recibe todas las semanas los nuevos títulos. En la semana siguiente que hicimos esas actividades, visitamos a la exposición de larga duración, retomando el concepto de colección, esta vez con objetos de distintas sociedades representadas en nuestro acervo. Entonces, ¿qué es un museo? ¿No? Nosotros trabajamos con las colecciones inicialmente de los niños, de la escuela, y ahora vamos a visitar una institución oficial que guarda, ¿no?, que preserva objetos de distintas culturas, indígenas, africanas, de Egipto, de Grecia, Roma, etc. Y ahí están visitando el museo. Bueno, como seguimiento a las demás visitas, empezamos a trabajar diversos aspectos de la influencia de las sociedades africanas en Brasil. Se definió un tema generador orientado hacia la exploración del concepto de diversidad cultural a partir de algunos aspectos. En la cultura material, máscaras, instrumentos musicales; en la danza, en la gastronomía y en los juguetes y juegos africanos. Esta favela tiene una población, un contingente poblacional muy grande de población negra, algunos inmigrantes bolivianos, que ahora en São Paulo tenemos 300,000 bolivianos, muchos de ellos viviendo de formas irregulares y trabajando casi como esclavos a los coreanos en las maquilas. Y también tenemos migrantes, que son los que vienen del noreste de Brasil, que es la región más pobre. Entonces, como no tienen condiciones de empleo, van a vivir en la favela. Entonces, la favela es una
es un núcleo que refleja toda nuestra realidad y con problemas de violencia, tráfico de drogas y todo esto. Y con muchas iglesias católicas, evangélicas, candomblé y etc. Antes de empezar el trabajo hicimos todo un diagnóstico de la favela para conocer quién era estas personas, quién era esta comunidad. Y fuimos entrevistando varios de sus líderes, ¿no? Líderes religiosos, esportivos, había una cancha de fútbol, había un campo de fútbol, claro, siempre hay que haber, ¿no? Y entrevistamos a todos los líderes. Todas esas actividades contaron con visitas a nuestra exposición de larga duración y con talleres orientados a la exploración de las temáticas mencionadas. De esta forma tuvimos un taller de confección de máscaras africanas, otro de instrumentos musicales a partir de materiales reciclables, otro de danza y uno de alimentación. Estos dos últimos talleres contaron con la participación de Antonia Bimbay, que es esta señora que está en la foto, en la pantalla. Antonia Bimbay Choniera, que es del Zimbabue, que vive en São Paulo, que incluso realizó en la escuela un plato típico de este país y que toda la comunidad de la escuela disfrutó. Ahí está haciendo un taller de música de su país, Antonia Bimbay. El mismo abordaje metodológico también ocurrió con el tema de la influencia de las sociedades indígenas en nuestro país, con la realización de diversos talleres de alimentación, danzas, músicas, producción cerámica y el trabajo del arqueólogo, incluso con una excavación simulada que hicimos en la sede del museo. Aquí están agradeciendo a Antonia, dicen obrigado, gracias por su visita. Ahí el taller de instrumentos musicales hechos por los niños a partir de materiales reciclables. El taller de máscaras para hacer relación con las máscaras de nuestro acervo de África. Bueno, ahí están haciendo había sellos con temas de la cultura africana del Zimbabue, con varios temas, que significaban varias cosas, amor, vida, recuerdo y todo esto. Y ellos sellaban las mascarillas de acuerdo con que se identificaban más. Ahí está el taller de alimentación, en donde Antonia nos hizo un plato típico del Zimbabue que se llama pollo a moda salsa, que es un pollo hecho junto con, es un puré de maíz que tiene que pegar todo el tiempo porque si no sale de la olla, y está haciendo un traje típico de su país. Y al final todo nos deliciamos con la comida. Y aquí hubo una relación de un primer impacto, porque este plato se come en este país sin los cubiertos. Es necesario comer con las manos, con la mano derecha. Bueno, entonces ahí está la niña un poco, no, pues es raro comer con la mano, pero ¿cómo, no? Pero después todos comemos con las manos, incluso nosotros, porque estaba tan delicioso y pasamos una tarde muy sabrosa. Se hace con pollo, muchos pimientos y muchas especias, condimentos y una verdura muy sabrosa que tenemos que se llama couve, que está verde. Se come con arroz y el puré de maíz. Bueno, a partir de 2008 hay otro taller de juegos y juguetes africanos que nos ayudó mucho Antonia, y esta chica que es alemán pero también vivió en Zimbabue, era amiga de Antonia, nos ayudó mucho con los talleres. Ahí estamos ¿cómo dicen acá esto? ¿Ciranda? Rueda, ronda, y cantando músicas del folclore o de las culturas de la cultura del Zimbabue, de un grupo étnico específico. Y después visitamos al Museo Afro Brasil, que tiene una colección más importante que la nuestra. Entonces fuimos a este museo que está en un gran parque de la ciudad de São Paulo, el Parque de Ibirapuera. Bueno, a partir de 2008, ahí visitando el museo, era la primera vez que salían de la favela para conocer un otro espacio museológico,
un taller de trabajo del arqueólogo, en unas cajas con arena y enterrados los objetos, y también en esa chica, por ejemplo, esta niña es boliviana, ¿no? Vive ahí con su familia en esta favela. Esa es la tapioca. ¿Conocen la tapioca que se echa con la yuca? ¿No? Pero ahora ya se mezcla con jamón, con queso, con dulce de leche, de todo. Ya se mezcló mucho, ¿no? Y casi nadie sabe que es una alimentación indígena. Todos piensan que son de los portugueses, no sé qué, ¿no? Y ahí es como... Ahí están haciendo la tapioca, las reuniones que hacemos con el equipo, ahí visitando la exposición y el objeto, eso ustedes conocen, el tipití, que para quitar el veneno de la yuca. Es una invención indígena, de los indígenas de Brasil, para quitar el veneno de la yuca brava, decimos. Y ahí están excavando los objetos que enterramos en el sitio, un sitio escuela, un sitio ficticio, en donde pusimos los objetos, enterramos los objetos y los niños excavan. Y ahí trabajando con un kit, un material pedagógico que trata del tema de la infancia en las sociedades indígenas, con objetos indígenas, ¿no? Arco y flecha, una muñeca carayá, y después una pequeña exposición sobre todas las visitas que hicimos. A partir de 2008, ya estoy terminando, la escuela que anteriormente funcionaba vinculada a una organización no gubernamental fue asumida por la Secretaría Municipal de Educación de São Paulo para volverse una unidad más de educación infantil de la red pública de enseñanza. La evaluación preliminar a lo largo de los 5 años de desarrollo del proyecto demostró que la continuidad era necesaria para establecer otros procesos de significaciones para los niños, en lo referente a la vivencia de una institución museológica que deja de ser apenas un lugar curioso y diferente para asumirse como un lugar de descubrimiento, reflexión y construcción de conocimientos. Este proyecto creó una referencia del educando con la institución museo, lo que contribuye para que haya una apropiación efectiva de este espacio y crea lazos de familiarización no solo con esta institución, sino también con la universidad, que deja de constituirse apenas como un lugar de circulación para sus habitantes y se vuelve sobre todo una referencia como espacio de investigación, enseñanza, extensión y diversión. Me gustaría presentar algunas propuestas con relación al trabajo educativo en los museos con públicos inclusivos que consideramos fundamentales en la definición de una metodología de acción. Primero, los trabajos museológicos que tengan como preocupación el tema de la inclusión social deben tener como perspectiva de actuación que estos no constituyen una política asistencialista, sino que efectivamente deben generar la participación de los excluidos en el sentido de buscar su integración a la sociedad. Como instituciones públicas, nuestros museos deben asumir el compromiso ideológico y político de su responsabilidad con la sociedad a la que pertenecen y de la cual dependen para seguir existiendo. Segundo, los proyectos de inclusión social pueden acarrear cambios a nivel individual, con el desarrollo de la autoestima de los ciudadanos involucrados, pues trabajan en la perspectiva de la identidad y del pertenencia. Tercero, todas estas acciones pueden, en una perspectiva más amplia, hacer que las instituciones museológicas reconsideren su política cultural, su planificación y su programación. Y cuarto, el objetivo de estas acciones es que constituyan una política cultural permanente de cada institución y que en el futuro dejen de ser apenas actos aislados para volverse políticas públicas efectivas de inclusión social en las instituciones museológicas de mi país. Consideramos que no les corresponde solo a los educadores de museos actuar dentro de la perspectiva de una sociedad más igualitaria y democrática cuando decidimos trabajar con los llamados excluidos. Esta actuación puede volverse un factor aglutinador que movilice a toda la institución museológica en favor de esta lucha que constituye, sobre todo, la discusión de una sociedad realmente democrática y más justa. Muchas gracias.